Hay un tipo de profecías que son las que podríamos calificar como las de los charlatanes, los trileros, los engañadores profesionales. Este tipo de profecías, pues bueno, tienen muchos trucos y muchos recursos para poder elaborarse y para que cuelen durante un tiempo, incluso cuando no cuelan, pues todo el mundo se olvide de ellas. Dentro de la profecía tienen mecanismos de desactivación de la memoria de la gente. Y estos mismos charlatanes vuelven a robar sus profecías después de que no se cumplan, que además suelen ser profecías de tipo cómic, como con aspecto de cómic, de esto de, en fin, muy burdas, muy aparatosas, muy escandalosas, muy, bueno, muy dicotómicas, el bien, bien, bien y el mal, mal, mal. Eh, Suele además elaborarse normalmente en un lenguaje que podríamos calificar como el lenguaje típico de Delfos, del oráculo del Delfos. Es decir, con una sintaxis que se presta a que se pueda entender una cosa y la contraria. Y todo el mundo puede interpretar una cosa a la contraria. Y luego también otro de los trucos que se suelen utilizar es hacer profecía a muy largo plazo. Hacer una profecía a corto plazo, sustentada en el sentido común, en fin, lo que más o menos se puede prever. Esta se cumple y una vez que se cumple esta profecía a corto plazo, más o menos, pues entonces ya todo el mundo se cree en las profecías a largo plazo y entonces ya esa persona está tomada como un gran profeta, un adivinador, y la gente lo contrata, le paga, en fin, o adquiere fama, le saca su beneficio en términos monetarios, en términos de vanidad o en términos de lo que sea, de influencia social, etcétera, etcétera. Luego hay otro truco muy bueno también en esto, que es el de hacer profecías con grandes tópicos, son las típicas profecías de comodín. Entonces, por ejemplo, se habla de que vendrá un papa dentro de 5 siglos que se va a llamar el Papa Sombra Negra. Vale, y entonces cuando llega ese momento, o pasado ese momento, todo el mundo tira para atrás viendo las profecías de este y descubren que efectivamente aquel papa que ocurrió en ese momento, el que fue después del otro, que era el Papa Luna Blanca, pues este de Sombra Negra, efectivamente es que llevaba siempre, a él normalmente le gustaba llevar una capa negra. Es decir, son comodines porque siempre en cual vida de cualquier mortal, de cualquier persona, sencilla o poderosa, complicada o simple, se puede encontrar ese elemento en su vida de alguna u otra manera. Y entonces el gran trabajo de la profecía lo hacen luego los interpretadores de la profecía, que son como los que después de que se establecen las leyes generan la jurisprudencia y por lo tanto son los que verdaderamente hacen las leyes y son las que se encargan de esto, de crear las leyes de verdad, que son las leyes jurisprudenciales, que las hacen luego los jueces después de que los legisladores, etcétera, etcétera. Pues en estos comodines los interpretadores de las profecías luego hacen su interpretación y por lo tanto son los que verdaderamente crean la profecía ya todo lo pasado y además generalmente tras la muerte del individuo y por lo tanto una profecía que sigue dando réditos económicos de vanidad y de muchos otros tipos de beneficios, no solamente al autor original, sino luego a los interpretadores que son los jueces que hacen la jurisprudencia. Luego están lo que podríamos llamar las profecías de parte, las profecías que forman parte, se conforman dentro de un escenario de competencia, competitividad, y que una de las partes en litigio, en competencia, y los que están pugnando, luchando, pues es la que elabora esta profecía. Son las típicas profecías propagandísticas y las típicas profecías propagandísticas que van con su intención de mandar un mensaje, de establecer o de restringir el ámbito del debate en aquellos aspectos que le interesan solamente a esa parte o la de intentar convencer a los demás de que no van a hacer, están haciendo ellos lo que ellos están haciendo, y que no son los autores, los culpables de tal agresión, de tal disparate, de tal daño. Bueno, estas son las típicas profecías que se elaboran desde el punto de vista propagandístico, dándole la vuelta muchas veces a las cosas. Bueno, cuando existe una competencia, por ejemplo, entre bloques, recordar el bloque occidental, el de la OTAN y el del Pacto de Varsovia, ahora nuevamente el que podríamos llamar el bloque oriental y liderados de Pekín y el bloque occidental, liderados de Washington, son las profecías de parte. Y las profecías de parte siempre son, de alguna manera, siempre aparecen en todo tipo de profecías. Todo esto lo utilizan la propaganda, es decir, las profecías de parte, que es lo que es la propaganda. Y luego está lo que podríamos llamar, más que profecías, como prospecciones estratégicas, que son aquellas que se basan en ¿qué?
Bueno, en algo muy sencillo como es el sentido común, el estudio de la situación y a la vista del estudio de la situación en la que nos encontramos, el hacer un pronóstico de a dónde pueden terminar yendo las cosas, cuál puede ser el rumbo de la historia y que por lo tanto qué acontecimientos más o menos previsibles pueden razonablemente ocurrir a medio, corto, incluso a largo plazo, pero sobre todo a corto y medio plazo. Estas prospecciones obviamente tienen que tener en cuenta la situación actual, pero tienen que tener en cuenta más algo muy importante, muy elemental, muy sencillo, y es la psicosociología. Es decir, qué mueve a la gente, qué mueve a los grupos sociales, a los grupos de personas y qué mueve a los individuos especialmente, que son al final los que controlan o lideran esos grupos de personas. Tienen una serie de intereses. Es decir, ¿qué mueve a la gente? ¿Qué mueve al mundo? Bueno, hay muchas cosas que mueven al mundo: el dinero, el poder, el sexo, la vanidad, muchas cosas que mueven al mundo. Los miedos. Estas prospecciones son las que todo el mundo hace, las que hacemos todos nosotros, son profecías que hacemos y las hacemos incluso en nuestra vida cotidiana, profecías que luego terminan posiblemente condenándonos a un fracaso o acercándonos un poco más al triunfo. Las hacemos alegremente, las establecemos en nuestra cabeza, las decimos o no las decimos, son a muy corto plazo o a medio o largo plazo, y estas profecías de alguna manera también se convierten, tienen un efecto generador de realidad, tienen una inercia que, como todo el resto de profecías, tienden a autocumplirse o a llevar a un movimiento personal en la propia biografía o histórico, es decir, colectivo, de dirigirse hacia ese punto que se ha marcado. Porque además ahí se centra la atención y además ahí se centra la intención. Es decir, esto es lo que va a suceder, se crea una realidad en el futuro más o menos razonable, y al crear esa realidad, nuestra intención, nuestra actuación varía con relación no a los hechos y no sobre todo a lo que nosotros queremos que suceda, sino a lo que ya hemos previsto o nos han previsto que va a suceder. Obviamente esto también se presta a lo que podría ser las profecías de parte, es decir, a ser utilizadas por la propaganda con intención de arrimar a la escuela sardina de cualquiera persona o de cualquier grupo, de cualquier bloque sociopolítico, económico, militar, etcétera, etcétera. Y quizá podríamos abrir otro capítulo dentro de estas prospecciones estratégicas, que sería el capítulo de la profecía de la obviedad. La profecía de la obviedad es quizá lo más interesante que podemos hacer en nuestras vidas y lo más interesante que podemos ofrecer a la hora de hacer un análisis histórico del corto y medio plazo, o incluso del largo plazo también, que es bueno intentar anticipar hacia dónde van a ir las cosas. Esta profecía de la obviedad, esta prospección de la obviedad, se basa en algo muy sencillo, y es en ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, y dentro de lo que está ocurriendo, interpretar lo que está ocurriendo desde el punto de vista de los intereses, de lo que sabemos de la psicosociología, de lo que sabemos que mueve a las personas y a los grupos humanos. Entonces, por ejemplo, explicar cómo, por ejemplo, se está produciendo el hundimiento económico de una región como es la Comunidad Europea, y cómo ese hundimiento de la Comunidad Europea, de esa región, se está produciendo no por lo que dice la propaganda de la propia Comunidad Europea, ni lo que dice la propaganda de nuestros aliados y amigos, ni lo que dice, y mucho menos de lo que dice, o quizás si habría que prestar más atención a lo que dice la propaganda del enemigo. ¿Y por qué? Pues porque lo único que hay que ver es los intereses. ¿Y qué le interesa a la Comunidad Europea? Lo que le interesa a sus líderes, como en todos lados. Lo que le interesa a Estados Unidos, lo que le interesa a sus líderes, a los que mandan. No a los líderes solo políticos, sino a los poderosos en general. Y no a los poderosos, a estos que están escondidos ahí, que son en el gobierno de los hombres. No, a los poderosos, los que mandan, que tienen dinero y poder. Poder político y poder económico, que son los dos poderes fundamentales, juntos luego con el poder de la fuerza física. No se nos olvidemos, porque esto es muy importante para los grupos y para las personas. Porque cuando mucha gente luego se pregunte en un momento determinado, ¿y qué podemos hacer? Pues hombre, lo mínimo que puedes hacer, lo mínimo que tienes en tu mano son tus manos. Claro, con eso puedes hacer muchísimas cosas. Porque, como me recordaba hace mucho tiempo una persona ya mayor, relacionada, digamos, con la defensa y con el mundo de las Fuerzas Armadas, y me decía, aquí hay una cosa que se le olvida siempre a todo el mundo,
Y es algo muy sencillo, es que independientemente de los galones, de los no galones, de los coches, de todo eso, es que todos somos de carne y hueso. Y esto se lo olvida con demasiada frecuencia a todo el mundo, sobre todo a los que menos debería de olvidársele, que son aquellos que no tienen poder ni tienen nada y simplemente lo único que tienen es carne y hueso. Y enfrente, gente con carne y hueso. Analizar lo que sucede, por ejemplo, cuando se hunde, cuando la Comunidad Económica Europea, cuando Europa empieza a hundirse en un proceso de empobrecimiento tremendo y en una dilución, cuando menos cultural, llevada a cabo por una invasión migratoria tremenda. Y es que nuestro amigo está creciendo económicamente en lugar de hundirse, que es Estados Unidos. Entonces, quiero decir, hacer prospecciones y interpretar y decir, bueno, por la guerra de Ucrania, ¿por qué se empieza? ¿A quién ha dañado más? ¿A quién ha hecho más daño? ¿Qué objetivo buscaba? Bueno, por el objetivo buscaba la guerra de Ucrania, de la que ahora ya no habla nadie, ya se ha olvidado. ¿Por qué? Porque ha conseguido sus objetivos, porque han triunfado, porque los vencedores son los dos grandes vencedores que había Estados Unidos y Rusia. Rusia por su propio motivo, un motivo siempre expansionista, que es una afición que ha tenido Rusia desde hace mucho tiempo y que es la gran obsesión que han intentado siempre ocultar los rusos en todo momento, porque precisamente era su gran obsesión, la expansión imperial. Y por el otro lado tenemos al otro gran triunfador, que son los Estados Unidos, que ha visto conseguido su objetivo, alcanzado su objetivo, y eran, como dijo aquella alto cargo estadounidense, que se joda la Unión Europea. Bueno, pues se ha jodido la Unión Europea y Estados Unidos va hacia arriba, está aplazando su declive como potencia mundial, etcétera, etcétera, y está ganando la partida a costa ¿de qué? De esto, de sus aliados europeos. Se está llevando las empresas, se está llevando las inversiones y se está llevando el capital humano, el talento, el capital humano. Bien, hay que acudir a esto. Quiero decir, si se quiere hacer un pronóstico de lo que puede pasar, acudir a esto, porque claro, esto pasa no porque Estados Unidos tenga mucho poder, sean muy listos, muy malos. No, si esto no tiene nada que ver con eso. No porque Rusia y Putin sean muy listos y en realidad tienen la intención oculta de conquistar toda Europa. Si pudieran lo harían, lógicamente, como todo el mundo, como los chinos, como los americanos y como los propios europeos. No, esto sucede por algo fundamental y lo único que hay que apelar es no mirar a zonas oscuras, a élites sionistas, házaras, en fin, a la élite satánica, al gobierno en la sombra, no sé qué historia. No, muy sencillo. Es que los líderes europeos son los que están permitiendo esto, están colaborando, porque si estos líderes europeos de toda condición, religioso, económico, empresariales, políticos, militares, no aceptaran esto, pues no se estaría produciendo, no se habría producido así, no se habría jugado un juego en el que el gran perjudicado, y todos lo sabían, iba a ser ¿quién? Europa, la Comunidad Europea especialmente. Pues bien, lo que mirar para ver lo que va a pasar aquí en adelante es la causa de todo esto, la causa eficiente, la causa real, lo que ha marcado la diferencia, lo que ha hecho la diferencia de que la Unión Europea se está yendo al traste y sin embargo China, Rusia, Estados Unidos, la India no se están yendo al traste, pero la Unión Europea sí son nuestros dirigentes. Nuestros dirigentes que son muy baratos de comprar, esto así de simple, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Estos son muy sencillos de ecuacionar y de sobornar. Ante la disyuntiva de plomo o plata, pues siempre optan por que se joda la Comunidad Europea, es decir, que se jodan los europeos. Claro, es que estamos ante un liderazgo europeo, como ahora veremos a continuación, que es muy débil y por lo tanto que va a explicar el que pues parte de los acontecimientos, de esos grandes acontecimientos que son muy previsibles en nuestro futuro, muy inmediato, en el plazo de 1 año, 2 años, como mucho 5 años. Bueno, y después de esto vamos a hilar directamente con uno de los grandes soportes de esa mitología de cómic barato, de película de Marvel, de universo Marvel, en el que hay una serie de personajes que son buenísimos, superhéroes buenísimos, y hay otro grupo que son malvados, crueles y que quieren destruir a toda la humanidad por el gusto de destruirla, porque es que les gusta hacer el mal, claro, se complacen en esas cosas y ellos no van con su interés, el único interés es disfrutar de la vida y como tienen poder pues dicen, bueno, pues ya saben, el demonio cuando no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo, por entretenerse, por no perder la afición. Bien, pues y aquí tenemos una de las grandes fuentes de
que generan esa mitología, una mitología de cómics que lo que hace es ocultar de verdad los intereses razonables de esa gente que está ahí y las cosas muy razonables en las que sustentan lo que hacen, porque esta gente no es tan loco y sustentan lo que hacen, pues como todos sustentamos lo que hacemos, deberíamos de hacer, que no lo estamos haciendo. Porque estamos sustentando la realidad en ese mundo Marvel, en esa mitología cómic, o simplemente en este discurrir de los días del ganado, de bueno, yo aquí agachado la cabeza en el pasto, mientras no falte la hierba y el pasto del pienso, pues esto no va mal y por lo tanto todos son conspiranoias, etcétera, etcétera. Davos. Creo que son 2 días y se inició otra nueva edición de Davos, de este gran escaparate, este fascinante escaparate que se presta, entre otras cosas, o que él que da fundamento a que la disidencia, en vez de estar dedicada a lo suyo, a lo que le interesa, a lo que nos interesa a todos, que es las cosas nuestras que nos interesan, pues están dedicados a la peliculita esta de disidencia, de Marvel, de cómic, de etcétera, 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 y no hacer nada productivo. ¿En contra de qué? En contra de los poderosos. ¿Y qué se puede hacer en contra de los poderosos? Conseguir poder, sé que no hay otra cosa. Entonces eso sí toda la vida, ¿eh? Y ahora, pues en este mundo con tanta información y tanta formación, se pierde el sentido común más elemental y por lo tanto todo el mundo se olvida de que el poder es el poder y que por lo tanto contra el poder lo único que se puede ejercer es poder. La clave de la profecía o la prospección que podemos hacer para 2024, una vez más, está en Davos. ¿Por qué? No porque en Davos estén los que mueven los hilos en la sombra detrás de ellos. No. Si no hace falta nada de esto. Si esto, quizá haya algo de eso, pero al final todo se plasma de forma práctica. ¿En qué? En este escaparate, en Davos. En esta ostentación del poder. Ya lo hacían en el absolutismo los reyes absolutistas. ¿Por qué creéis que hacían esos grandes palacios, esos grandes fiestones, la gente pasando y muriéndose de hambre, ellos grandes jardines haciendo estos? Porque esto genera una inercia de poder tremenda, hace que veamos a los poderosos mucho más inasequibles ¿a qué? A nuestras manos. Y por tanto, pues todo el mundo se resigna, echa peste, y de vez en cuando, como veremos, pues hay alguna algarada, y después de alguna algarada, en fin. Es un espectáculo al más tradicional modo absolutista. Un espectáculo grotesco, grosero, pero que cumple perfectamente con su misión, que es la de aglutinar y ejercer y crear un lobby de poder mundial en el cual todos los que tienen algún poder en algún sitio, como no pase yo por Davos e inclino la cabeza en Davos, pues en fin, me quedo fuera de juego, porque esta gente es los que están controlando todo esto. Y hasta ahí ha ido nada más y nada menos. Lo digo para que nadie piense que es que este universo Marvel es de verdad, es de mentira. Ha ido desde el primer ministro chino, Li Keqiang, hasta el señor Trump. El señor Trump, que fue el gran impulsor de las vacunas. Por cierto, se nos olvida, porque no se nos olviden las cosas tan rápido. Porque estos son los elementos de juicio para poder hacer profecías, pronósticos que no estén en ese mundillo de cómic, de ilusión, de fantasía absurda y estúpida. Y Trump lo que ha dicho de Klaus Schwab, el calvo este de Davos, el nuevo papa, lo que ha dicho es que está haciendo un trabajo excelente. ¿Necesita decir algo más? Si vamos repasando, por ejemplo, digo para crear un escenario de lo que es Davos y de lo que es esa unanimidad en el poder ahora mismo, para que luego, y que esa unanimidad que es la que vamos a analizar después, y voy a intentar que analicemos no desde perspectivas fantasiosas, fantásticas, incluso realistas, aunque sean raras, no, con perspectivas muy inmediatas del sentido común de esta profecía o pronóstico de lo obvio. De lo obvio que consiste en lo que estás viendo con tus propios ojos, de verdad, en lo que estás viendo de verdad, no lo que te dicen que hay detrás de lo que sucede, no, lo que sucede, si tienes que ganar que lo sucede, y en lo que sucede aplicar el sentido común que te dice, ¿y por qué este hace eso? Porque le interesa. Y que está haciendo gente por su propio interés. ¿Qué pasó con Meloni? Meloni se presentaba como la gran luchadora en contra del globalismo, de Davos, de este proceso de invasión migratoria tercermundista, por ende fundamentalmente de África. Bueno, con Meloni creo que ha aumentado, es cuando ha batido todos los récords de inmigración ilegal y no ha hecho absolutamente nada.
¿Qué ha pasado, por ejemplo, con este hombre, el de Holanda, que este ya despertaba muchas más esperanzas y más claras, un tipo muy claro, Geert Wilders, creo que se llama, está mandando en Holanda. ¿Ha hecho algo de eso en contra de, se sabe algo de él? En contra del Islam, todas esas grandes cosas, todas esas grandes bravatas que decía que iba a hacer, el gran paladín de la resistencia anti-Davos y antiglobalismo y ante no sé cuántas cosas. Nada en absoluto. Bueno, y vamos a avanzar un poquito más en lo que es la edición de este año de Davos, a la que va todo el mundo, absolutamente todo el mundo, a estar en el vagón principal, a no perder comba. Bueno, pues la gran protagonista en este caso de Davos es nada más y nada menos que la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial y su repercusión en el mercado laboral, porque aquí está la clave de muchísimas cosas. No le demos vuelta al asunto. Y muchas de las cosas que se han contado son previsibles desde muchos años, simplemente con ver hacia dónde se dirige la historia. Y la historia se dirigía y se dirige, y ahora el que no lo vea ya empieza a tener un serio problema de adoctrinamiento, que es ese adoctrinamiento que entontece, y es que nos dirigimos hacia una nueva era de la humanidad que se llama el ciberlítico. Podríamos llamarlo ciberlítico, y estamos saliendo de esa era de la humanidad que era el neolítico, que se sustentaba fundamentalmente en la ganadería humana, es decir, en convertir a la inmensa masa de la población en rebaño humano, con características psicológicas de animales domésticos, herbívoros, y que por tanto estaba sustentada, como en toda economía ganadera, en algo muy sencillo, que es en la cantidad, en el incremento. En cuanto más sea el rebaño, mejor. Por lo tanto, una burbuja poblacional. Una burbuja poblacional en la cual aumentamos el ganado, no se incrementa la riqueza absoluta, no aparecen nuevas cosas ricas en el mundo. Lo único que genera riqueza, y ahora veremos que es fundamental, es la tecnología, que ahí sí se inventan cosas y aparecen, se crea de verdad riqueza. La burbuja poblacional lo que hace está sustentada, como la ganadería en general, pero especialmente la ganadería humana, que surge en el neolítico, está sustentada en un fraude de tipo Ponzi, en una estafa piramidal. No se crea riqueza, sino que este incremento constante es porque se necesita que haya nuevos aportantes para que el tinglado no se venga abajo. Ahí está la seguridad social, las pensiones de seguridad social, sin ir más lejos, y lo que se llama y lo que se está llamando ya todavía en el contexto del neolítico, porque no se enteran, estamos, la catástrofe demográfica. La cual muchos se lo siguen creyendo, que vamos a una catástrofe demográfica, porque, claro, si no sigue incrementándose la población, pues el tinglado, es decir, el crecimiento económico, la riqueza se detiene y colapsa. Y todo colapsa a nuestro alrededor. Bien, vamos a un nuevo mundo que va a estar dominado, ¿por qué? Por la tecnología, que es la que sí crea riqueza de verdad. Por eso esta edición de Davos es en el momento idóneo, en este 2024, que es un año clave, pero que en realidad no va a ser nada más que el prólogo del verdadero año clave, que es 2025. No es casualidad que en esta nueva edición, en este nuevo certamen, podemos casi decirlo así, de Davos, adquiera un papel predominante la inteligencia artificial y su influencia en el mercado laboral, y que esto se plasme nada más y nada menos que en un informe del Fondo Monetario Internacional. Bien, ese informe del Fondo Monetario Internacional lo que realiza es la repercusión precisamente de la inteligencia artificial, especialmente en el mercado laboral, en otros aspectos también, pero fundamentalmente en el mercado laboral. Es decir, ¿qué va a pasar cuando la tecnología que ya existe, no que va a existir dentro de 50 años, 100 años, en el tiempo que podríamos llamar el tiempo de la ciencia ficción, una especie de tiempo mítico también ahí, que es el de la ciencia ficción, de cuando los hombres ya serán... No, ahora ya existe tecnología suficiente para, con la inteligencia artificial, la automatización y la robotización. Pues nos dice este informe del Fondo Monetario Internacional que van a ser, no que puedan ser, que la inteligencia artificial y sus complementos de robotización y automatización va a eliminar nada menos que al 40% de los puestos de trabajo a nivel mundial, es decir, de promedio a nivel mundial. Y esto no dentro de 50 años, no 2030, no cuando nuestros nietos sean viejos, no, esto ya.
Y dice además otras dos cosas muy interesantes este informe. Por decir a grosso modo lo más destacable, o por lo menos lo que yo creo que es más destacable a la hora de hacer prospecciones. Nos dice que se va a perder el 40% de los puestos de trabajo, pero es el promedio mundial. Pero que en los países más desarrollados, especialmente los países occidentales, donde se va a implementar esto con más rapidez y con más potencia, etcétera, etcétera, la pérdida de puestos de trabajo que va a ocasionar oscila nada más y nada menos que entre un 60 y un 70%. No es poca cosa, poco tiempo. Luego vamos a tener todos estos datos para ir analizando por qué esta gente rara y satánica está pensando en hacer lo que puede dar. Y pensemos qué haríamos nosotros ante esta perspectiva que estábamos pensando hacer. Viene y dice un dato mucho más interesante. Y es que fundamentalmente los puestos de trabajo que se van a perder no van a ser aquellos puestos de trabajo que requieren menos cualificación, sino al contrario. Se van a perder, va a haber una pérdida laboral, una pérdida de puestos de trabajo mayor en aquellos segmentos que tienen una alta cualificación, aquellos segmentos de formación media y alta. Es decir, los puestos de trabajo no los va a perder alguien que está fregando escaleras, alguien que está cuidando ancianos, o alguien que está sirviendo de camarero en un bar. No. Esos puestos se perderán quizás después. Pero los que más se van a perder, y antes ya se van a perder, son precisamente los puestos cualificados. Son, por ejemplo, un cirujano, son un médico, son un ingeniero. Son estos los puestos que se van a perder. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Y hay que explicar este sentido común, esta prospección del obvio. Hay que verlo. Bueno, una empresa que decide hacer una gran inversión para crear una máquina que pueda sustituir el trabajo de un hombre, de alguien en concreto, pues obviamente esa máquina va a tener que invertir mucho dinero, muchos recursos y mucho dinero en conseguir esa máquina. Y cuando esa máquina la consiga, va a querer que esa máquina le rinda el beneficio, porque ese es su trabajador, su operario. Esa es la nueva especie, los homo máquina, podríamos llamarlo así, que son los nuevos obreros. Van a sustituir en su trabajo a personas. Y entonces tiene que sustituir a personas de forma que sea muy rentable para el creador de la máquina y el propietario de la máquina. La gente compra máquinas y dice, bueno, voy a montar mi empresa y entonces estos trabajos los va a hacer mi máquina. ¿Qué trabajos van a ser más rentables para poder amortizar esa inversión y para empezar a ganar beneficios? Aquellos trabajos en los que hay una persona que gana mucho dinero. Esto es obvio. Es decir, si nosotros nos gastamos 100 millones de dólares en crear una máquina que sustituya a alguien que cobra, si viene el tercer mundo, y esto es importante verlo ahora, pero si no, que cobra 1.200 euros por fregar escaleras, pues estamos haciéndolo idiota. ¿Por qué? Porque nos hemos gastado 100 millones en quitar un puesto de trabajo que como mucho te lo van a pagar 1.200 euros al mes. Porque más de eso no tienen que comprar tu máquina, tienen ahí la persona que hace ese trabajo por 1.200 euros al mes. ¿Qué va a hacer la máquina? Por ejemplo, a la máquina que consiga quitar un puesto de trabajo de un médico. Y vas a empezar por ¿cuáles? Por los médicos de la social que te llegan y te preguntan, te 3 o 4 preguntas y te diagnostican, te mandan análisis y todo eso. No, si eso ya lo hay. Esa inteligencia seguramente, o es muy fácil implementarle que las máquinas de estas. No, porque es que ese médico, por lo menos aquí en España, el de la sociedad, el que trabaja así en médico familia, en la primera instancia sanitaria, pues a lo mejor gana como mucho 3.000 euros al mes. Entonces, vale, sí, ya es mucho más que 1.200 euros al mes. El margen de beneficio de alguien que pueda poner una máquina y cuyo gasto prácticamente va a ser la luz y la amortización de lo que ha costado diseñarla y producirla y hacerla, pues en el caso de 3.000 euros el beneficio es mucho mayor que el de alguien de 1.200, pero es mucho mayor todavía si tú sustituyes a un cirujano que no gana 3.000 euros, que gana 8 o 9.000 euros. Y claro, ¿cuáles son las primeras máquinas? Las primeras máquinas son las de los trabajos más sofisticados y luego de ahí para abajo. Por eso el pronóstico del Fondo Monetario Internacional dice que donde se van a perder va a ser en los sitios donde antes se puede implementar esta tecnología, el mundo occidental, y además en aquellas capas de población que no tienen ahora mismo una media o alta formación. Claro, es que además cuando tú le vayas a preguntar a alguien, a un paciente, que todo se inserta en un mercado laboral, en la competencia, de ¿por qué se van a implantar las máquinas? Porque lo vamos a pedir todo.
Porque cuando alguien le pregunta, le diga, mira, ¿tú quién quieres que te opere? Un cirujano, la operación te va a costar 4.000 euros. Y además el cirujano es una persona humana, todos tenemos errores, puede cometer errores. O una máquina, que la máquina te va a costar la operación solamente en 1.800 euros. Y además la máquina es prácticamente imposible que se equivoque. Cuando a la hora de operar, que se necesita precisión, eso, la máquina es infinitamente más precisa y con menos distorsiones que le puedan causar un error, como es haber dormido mal, haberse operado con una mujer, o simplemente que en un momento una mota en el ojo le tape y no ve bien, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Yo quiero que me opere la máquina por 1.800 euros. No, hombre, es que un médico siempre es mejor lo más allá, pero paga tú 4.000 euros para que tú opere el médico encima que se equivoque y que anteanoche estuvo emborrachándose en el bautizo de su sobrino y llega el hombre no en las mejores situaciones, a lo mejor está. Esto es así de sencillo. ¿Hace falta ser profeta para saber? No. ¿Hace falta pertenecer a la élite? ¿Hace falta tener información reservada? No. Hace falta aplicar sentido común ¿a qué? Al espectro, al ámbito de lo obvio. Y lo obvio es lo que estamos viendo ya. ¿Y qué? Lo que estamos viendo ya que sucede regido, ¿por qué? Por los intereses normales de una persona normal. ¿Qué haríamos nosotros si pudiéramos decidir? Obviamente, crearíamos esa máquina, la del cirujano, la de los puestos más elevados. Y luego iríamos poco a poco copando el resto del mercado hacia abajo. ¿Vale? Queríamos nosotros, si nos dicen, oye, tú quieres que te opere la máquina por 1.800 euros, el cirujano por 4.000, la máquina. ¿Qué haríamos nosotros si llegamos luego, por ejemplo, y dices, bueno, ¿tú qué coche quieres comprar? Este coche lo fabrican de forma prácticamente automatizada, simplemente con 4 operarios supervisando ahí, pero lo fabrican todo, está robotizado, por lo tanto, el mismo coche diseñado además por inteligencia artificial, haciendo todos los cálculos, todos los ensayos, todos los jaleos, y por lo tanto ha costado mucho menos diseñarlo todo por la inteligencia artificial, porque no, ella hace todos los cálculos con la información que le hemos metido, etcétera, etcétera, total. Que el coche que se fabrica diseñado por la inteligencia artificial y se fabrica en una fábrica, vamos a decir automatizada completamente, que se podría ya hacer, sino prácticamente automatizada, ese mismo coche, de más calidad, eso, con más fiabilidad a la hora del acabado, porque claro, el tornillo, el operario una vez se puede apretar un poco bien, otro un poco menos, otro se puede olvidar, porque se cansa, la gente se cansa, una tarea rutinaria. La máquina no, la máquina te lo aprieta todo exactamente igual y no comete prácticamente ningún fallo. Y el coche además es que te va a costar 20.000 euros, no 32.000. ¿Cuál coche te compras? El de 20.000 euros. Sin dudarlo. Hace falta ser profeta, hace falta estar en el mundillo, hace falta tener información privilegiada. No. Hace falta aplicar ¿el qué? A lo obvio, a lo que tenemos delante de nuestras narices. Aplicar esa lógica de lo obvio. Y que se sustentan, ¿qué haría yo? No, bueno, yo haría otra cosa, porque yo es que yo soy un supremacista moral, yo tengo una moral por encima, yo no soy como los demás, yo tengo una moral, hombre, yo ante todo te vale, pero eso eres tú. Eso eres tú y esa más eres tú cuando estás de pose. Cuando luego llegan las cosas y llega la realidad y te obliga, bueno, a lo mejor hay gente que sigue siendo así, su monedita, y esos desaparecen rápidamente, pues son los primeros que mueren, o que se eliminan de la competencia, etcétera, etcétera, pero si no, todo el mundo se recicla rápidamente, se deja esa tontería y se aplica ¿a qué? A lo obvio, a lo que haría cualquiera en una situación determinada. El informe del Fondo Monetario Internacional nos está diciendo esto, pero fijaros bien, vamos a aplicar lo obvio, lo que nos está diciendo es algo muy sencillo. Señores, al menos desde el punto de vista laboral, en el mundo, especialmente en el mundo más desarrollado, especialmente en el mundo occidental, sobra entre el 60 y el 70% de la mano de obra, empezando por la más cualificada. ¿Qué quiere decir? Que lo que sobra principalmente ahí es clase media y clase media alta. ¿Vale? Entre otras razones, ¿por qué? Porque veremos algo muy sencillo. O sea, si tú de repente dices, vale, el 40% nada más de la gente a pie de su trabajo, mira, tú ya no tienes trabajo mañana. Hombre, yo soy ingeniero, yo soy cirujano, yo soy ya, pero es que no hay, es que este trabajo lo hace ya la máquina, tú ya no tienes trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, hombre, una renta básica, se está ensayando por todos sitios, pero es que hay que ser profeta para ver todo esto. ¿Por qué lo están haciendo? No lo hacen porque odian a la humanidad y quieren esclavizarlos. No, hombre, no. Lo hacen porque estamos ante este cambio histórico, pero histórico que no se produce nada más que
a lo largo de muchos miles de años, cada muchos miles de años. Bien, pues aquí una renta básica. Ya que yo soy cirujano, yo estoy acostumbrado a ganar 10.000 euros al mes o 15.000 euros al mes. Eso no, hombre. Te vamos a pagar para que estés en tu casa viendo Netflix. O para que te vayas a andar con tu mujer. Te pongas el chándal y te vayas a andar con tu mujer. ¿Cuánto te vamos a pagar? Bueno, con todos los recursos que genera esa homo máquina, porque eso es un beneficio. Ahí vamos a cobrar un impuesto al que tenga. Nos da igual que tenga trabajando una persona humana o una máquina, le vamos a cobrar a esos trabajadores mecánicos y a esos empresarios que tienen trabajadores mecánicos, les vamos a cobrar un impuesto, entonces con eso te vamos a pagar a ti. Claro, no te podemos pagar mucho porque esto tiene que ser sostenible, hay mucha gente que de repente hace esto, entonces te vamos a pagar 1.000 euros al mes. Bien. 40% de la población va a pasar a cobrar una renta básica de, digamos, entre 1.000 y 2.000 euros, incluso 2.500 euros al mes. Vale. Esto sí es posible. Que sí es posible. Pero entramos ya en el terreno de lo previsible y donde las cosas feas hay que empezar a planteárselas desde ese terreno de lo previsible, no perdiendo la cabeza y yéndonos a fantasía y eludiendo la realidad y todo esto en ese de cómic y tal y que cual, o pensando que esto nunca va a pasar, que son todos conspiranoias. Hombre, lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, lo está diciendo todo el mundo, no creo que. Pero en fin, ¿qué sucede? Pues bueno, sucede algo muy sencillo de entender. Es decir, sobra esa gente y esa gente ya no va a producir nada y esa gente hay que alimentarlo y mantenerlo con lo que sí producen, con los recursos que sí producen, toda esa nueva mano de obra mecanizada y ese nuevo mundo, ese nuevo sistema de generar riqueza, en este caso sí generar riqueza. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría todo el mundo? ¿Cuál es el planteamiento que tienes que tener? Esto a lo mejor es insostenible, porque claro, vamos a pensar una cosa. Los trabajos menos cualificados, es decir, aquella gente con menos formación, es decir, aquellos trabajos de las clases bajas en el mundo desarrollado y prácticamente casi toda la gran masa de la población en el mundo subdesarrollado, pues a esta gente se le paga muy poco, todavía no es rentable, pero se irá haciendo cada vez más rentable el que esos trabajos también sean sustituidos. Y claro, no es lo mismo decir qué hacemos ahora con el 60% de la población, por ejemplo, en Estados Unidos, que son no llega a cerca de 200 millones de personas, que decir qué hacemos ahora con el 70% de la población de la India. Es que estamos hablando de 900 millones de personas y otros 900 millones de personas en China y en el conjunto del mundo de casi 6.000 millones de personas. ¿Qué hacemos con esto? Lo sostenemos con las maquinitas. Sí o sí hay que ir a una reducción de la población. De una manera, de otra, por las buenas, por las malas. Más rápido, más gradualmente. Claro, desde esta perspectiva te puedes empezar a imaginar que en fin, las ganas de querer mantener vivo a mucha gente que no son muy rentables y que están en el punto de arriba de todo esto, como son ¿quién? Bueno, pues aquellos que consumen muchos recursos. Las clases medias y clases altas del mundo occidental, del mundo avanzado, especialmente el mundo occidental, son los que se van a quedar sin trabajo y además es que consumen mucho, están acostumbrados a vivir muy bien y por lo tanto hay que empezar a reducir antes que ninguna otra, esas capas de población. Y dentro de esas capas de población, las más sencillas de reducir, las que más improductivas, las que más rápidamente quitarse encima, ¿quiénes son? La pirámide de arriba, en la edad, los mayores. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que a lo mejor no hay mucho interés en que los mayores vivan mucho tiempo y no hay mucho interés en salvar la vida de los mayores. Aplíquelo esto cada uno a los acontecimientos últimos que llevan pasando desde hace 3 años para acá y a las que ahora mismo las teorías se están produciendo. Por cierto, se me olvidaba que uno de los grupos que más va a sufrir esta pérdida de trabajo a causa de la inteligencia artificial y sus derivados, de la automatización y la robotización, son las mujeres, por cierto. Y aquí también, de nuevo, que cada uno aplique los criterios que quiera aplicar. Pululan por ahí informes. Bueno, yo he tenido contacto con un informe muy extraño que desapareció, que se hizo hace por lo visto unos 2 años, algo muy cogido por los pelos, pero no puedo ser un ejemplo porque esto abunda muchísimo, abunda mucho más de lo que imaginamos.
un estudio en una web extraña que aparecía por ahí, en el que se hablaba de un análisis de militares, de los ejércitos de diferentes países, se hacía una proyección del desarrollo de cada uno de los países con respecto a lo que es el Producto Interior Bruto y a la renta per cápita, y luego de repente aparecía un pronóstico en el que se decía, se hablaba del pronóstico del desarrollo demográfico de los diferentes países de la Primera Internacional. Y curiosamente ahí en ese estudio, creo que fue del año pasado o el anterior, ¿no? Muy bien, porque es que todas estas cosas se cuentan además en un ámbito en los que el informe de repente se ha perdido. Quiero decir, te das cuenta de que después, posteriormente, te das cuenta de que, bueno, pueden ser invenciones, puede ser la típica profecía de propaganda, hasta que hemos dicho, de bloques, con intención de engañar, de manipular la película, pero encuentras detrás siempre repitiendo las mismas cifras, las mismas, ¿no? Y entonces lo ves como que no es un disparate, no es un disparate y ahora lo vamos a ver inmediatamente. El informe más o menos venía a decir que la población mundial iba a disminuir para el año 2025, iba a quedarse reducida a un 30%, es decir, iba a desaparecer un 70% de la población en el año 2025, el año que viene. Pero que esto iba a darse fundamentalmente en los países avanzados occidentales, Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa occidental. En el resto del mundo, bueno, pues esa disminución de la población iba a oscilar entre un 5 y un 10%. El dato se queda ahí. ¿Es un disparate? Dice el Fondo Monetario Internacional que a lo mejor no sería un disparate. Sería lamentabilísimo que eso ocurriera, te dirá la directora del Fondo Monetario Internacional, y todos los demás que están ahora reunidos en Davos tiran con eso es terrible, eso, qué catástrofe, qué desastre. Pero no sería algo ilógico. Es decir, sería algo muy razonable. Y finalmente sería algo muy beneficioso, porque fíjense, el 60 y el 70% de la población en los países avanzados, generalmente en estos países occidentales, va a perder su puesto de trabajo. Son los primeros que no va a perder. Es el tipo de población que más consume. Ahora este informe te habla de las mismas cifras prácticamente, y van a desaparecer. Hombre, sería una gran suerte para todo el mundo, menos para los occidentales que desaparecen, para la población occidental que desaparece, pero para el resto del mundo, para la humanidad en general, para los intereses de los poderosos, que lo que quieren es vivir bien y que haya estabilidad, como todo el mundo, como lo quiero yo, como querríamos cualquiera, no porque sean satánicos, ni malísimos, ni peores que nosotros, no. Excepto los santos, que ya hemos dicho que hay por ahí muchos santos que tienen una moral, que disfrutan y que hacen ostentación de un supremacismo moral, decir, yo es que no soy como ellos, yo no soy como los demás, yo sí soy bueno, soy humano, muy humano. Vale, bien, esto está correcto. Pero el 70% desaparece. De una población, además, que es la que primero va a perder su puesto de trabajo, que es la que primero puede generar conflictos en el momento en que se vea situación de pérdida de trabajo, se pueden ocasionar conflictos, y además que es la población que, aunque esté muy callada ahora, pero es la que tiene más capacidad de reaccionar, no solamente de reaccionar, sino de oponerse a esa situación, de generar estructuras eficaces para luchar contra el poder, y esas estructuras eficaces para luchar contra el poder no consisten en otra cosa que tener poder. Crear poder, ser poderoso, para poder luchar en todos los escenarios, en todas las acepciones de esa palabra, contra los poderosos, que son los que quieren controlar este proceso histórico inevitable. Bien, si se elimina esa población, se elimina uno de los mayores peligros en contra de la solución final. La solución final parece que es razonable pensar que es ajustar la población a aquel tipo de población que sea sostenible por el nuevo sistema de producción, y un sistema de producción en el que el equilibrio entre la producción y el consumo ya no está determinado por esas reglas de mercado, ni siquiera, ni mucho menos, y tampoco por esa necesidad de generar mucha población, de que entren nuevos aportantes a este fondo fraudulento tipo Ponzi, que es el neolítico, que es la economía basada en el crecimiento. Obviamente, porque si no se basa en el crecimiento, como no se crean nuevas riquezas de verdad,
pues si no entran nuevos depositantes, nueva gente que entre aportando dinero, el fraude colapsa. Se pincha la burbuja y el fraude colapsa y esto se va al garete como se puede ir. Se elimina la población que más consume, la que primero va a perder su puesto de trabajo, la que más consume y además la que más problemas puede dar y de forma efectiva en contra de todo el proceso, de una guía controlada del proceso. ¿Por quiénes? Por los que ya se han situado ahí arriba y están en el poder, y ellos en ningún caso van a sufrir las consecuencias de este ajuste suprahistórico, de este ajuste descomunal. De manera que vamos eliminando y vamos quitándole el poder, la capacidad de reacción, todo a las clases medias occidentales. Y qué casualidad, especialmente a esta Europa, que es la que se está destruyendo su economía ya. La que más está sufriendo la inflación y la que más está sufriendo ¿el qué? Otra cosa fundamental, la invasión migratoria tercermundista. Y se empieza por destruir aquí a la clase media en Europa. No es casualidad, ¿verdad que no? Empiezan ya las cosas a ir cuadrando poco a poco, no en un plan, en una agenda diabólica y oscurantista, no, en un plan perfectamente previsible, razonable, aunque lógicamente para aquellos que van a perder y para aquellos que van a bajar no sea algo bueno, obviamente. De ahí la inflación, porque la inflación lo que consiste es en ir bajando nuestro nivel de vida, nuestra capacidad adquisitiva, nuestro nivel de vida, en ir preparando a la población, especialmente a estas clases medias, clases altas, también las clases bajas en su escalón superior, ir acostumbrándolos a vivir con menos dinero, más pobres, y preparándolos para esta renta básica, que en la que van a estar en su casa, cobrando su sueldecillo para, bueno, pues para no hacer nada, porque es que no tienen trabajo. Y entonces la inflación lo que va haciendo es lo que ha hecho. Hemos perdido capacidad, que decir, somos desde hace que toda esta historieta comenzó su fase, digamos, previa a la fase final, a la solución final, pues hace unos 3 años, 4 años, resulta que hemos perdido en datos reales que podemos inferir fácilmente, pues un 30% de nuestra riqueza, un 30, un 40% de nuestra riqueza. Son muchísimos. Somos más pobres, vivimos un 30% peor que vivíamos hace tanto tiempo. Y esto va a seguir, la inflación sigue. Hace falta... No, este es el dato obvio. De hecho, lo que sigue es la inflación. El sarao de Ucrania, con todo su sufrimiento de los ucranianos, de los rusos con muertitos, esto vale. Lo de Gaza también, Taiwán, todos estos saraillos, de todos estos que al final parece que se matan entre ellos, pero luego van todos a Davos y allí obviamente se coordinan para que el negocio final de ellos pues salga bien. Es decir, que este proceso de ajuste a este cambio histórico tremendo no se lo lleve a ellos por delante y que pueda ser un ajuste lo menos traumático posible para todo el mundo. Bien, vamos a conceder eso hasta ahí. Ese es el trabajo que dice Trump que está haciendo muy bien. Klaus Schwab, el calvo de Davos, el Papa Klaus. Pues resulta que la inflación lo que está haciendo es, y especialmente en Europa occidental, este trabajo de ir preparando a las clases medias, destruyendo las clases medias, incluso gran parte de las clases altas, destruyéndolas para que se conviertan en empiecen a vivir como lo que hasta hace unos cuantos años eran las clases bajas. Y luego ese proceso llegará también con las clases bajas, cuidado, por lo que vamos a ver. Y al mismo tiempo se alienta una invasión tercermundista. Es decir, estamos pensando en que sobra el 70% de la población en todos los términos laborales, incluso también existenciales. Y entonces eso lo vamos a sustituir por gente del tercer mundo. No tiene mucho sentido, que lo tiene todo el sentido del mundo. Porque, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? Los primeros trabajos que van a eliminarse son aquellos más cualificados. Por lo tanto, hay que sustituir a esa población que va a ir al paro y que va a costar mucho dinero, pagarles 2.000 euros de renta básica, hay que sustituirla y entonces meter aquí gente que está acostumbrada a vivir con 500 euros al mes. Y que limpiar escaleras o limpiar a un pobre anciano en una residencia, si es que quedan algunos, que serán los más ricos, o hacer todos estos trabajos poco cualificados en los que por ahora no es rentable que sean sustituidos por la inteligencia artificial y por la robotización, por supuesto también lo serán después. Lo más fácil es importar esta gente de allí y sustituir, porque lo vamos a sustituir, y esta gente que se dedica a hacer todos esos trabajos, y entonces al final prácticamente no habrá que pagar rentas básicas para casi nadie, porque estaremos las clases altas, las clases dominantes,
estos que están los poderosos y sus allegados y su cuerpo de guardia, sus ayudantes, sus sirvientes inmediatos, y esta población, que es la que va a hacer aquellos trabajos por los que todavía no van a ser sustituidos por la inteligencia artificial, que son los trabajos poco cualificados, que en vez de cobrar 1.200 al mes, van a cobrar 800 o 700. Y eso es lo que se está haciendo, trayendo toda esa mano de obra que va a sustituir a la mano de obra poco cualificada europea, que a pesar de todo cobra el doble que ellos, va a cobrar el doble que ellos. Y que si hay que mandarlo a sus casas con renta básica, va a haber que darles 1.000 euros. Bueno, lo mejor es que no haya que darles ni siquiera 1.000 euros, sino que se le pagan 700 euros a ese inmigrante que acaba de venir aquí y que va a cobrar 700 euros y va a hacer el trabajo y no va a haber que pagar renta básica. O si hay que pagar renta básica, se le pagarán 500 euros, no 1.000 euros o 1.200. Esto así de sencillo. Esto no hace falta pensar en términos de maquiavélicos, en términos de élite satánica y Házaro y no sé qué plan. No. Esto así de sencillo y elemental. Voy a repetir, son los datos obvios para poder hacer una prospección sobre esos datos obvios y no se nos vaya a la cabeza otras cosas que a lo mejor también tienen su incidencia en todo esto, pero que la tienen de una forma mucho más realista, no en ese formato de cómic. No, el demonio no parece con cuernos, el demonio tendrá sus propios intereses que son contrarios a los nuestros, entonces por eso decimos que el demonio, para el demonio nosotros somos, para los del demonio somos nosotros los demonios, en fin, esto siempre ha pasado en la historia de la humanidad, y además no llevan cuernos, son personas normales y corrientes, aunque tengan 4 dedos nada más en vez de 5 dedos, da igual, pero son personas corrientes con sus propios intereses. De manera que, ¿qué es lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo, especialmente, por ejemplo, en Europa? El proceso de inflación va a seguir adelante, que nadie se crea que esto se va a tener, el empobrecimiento va a ser que mayor, la extracción en base a impuestos va a ser cada vez mayor, la presión fiscal, porque todo se trata de ir acostumbrándonos a vivir como pobres, para que cuando luego haya que pagarnos la renta básica a todos, pues nos contentemos, tengamos la ambición del pobre, es decir, nos contentemos con 1.200 euros por no hacer nada, los que mejor, aquellos que ganan mucho sueldo en un principio y que no son muy mayores, porque eso directamente la neumonía es posible que vayan pasándole factura, pero los que no son mayores y están ganando, pues 2.000, 2.500 euros y punto. En ese proceso que se irá desarrollando gradualmente, pero de forma inmediata, por lo que nos ha contado y nos está contando el Fondo Monetario Internacional y estos informes que sueltan por ahí, que resulta que no son tan raros, que aunque sean una invención, es una invención muy razonable, que coincide con el resto de los datos obvios. Aunque fuera mentira ese informe que apareció por ahí diciendo en el 2025 el 70% de la población en el mundo occidental desaparece. ¿Qué elemento queda fundamental para controlar, para llevar a cabo este proceso con las máximas garantías? Bueno, por algo muy sencillo y que además es el otro tema, por no decir, y si no, casi el tema principal, junto con de la incidencia de la inteligencia artificial en el mundo laboral, y es Internet. Bien, ¿por qué Internet? Porque se reduce todo. El tema fundamental que se ha puesto solamente, y que ahí se ha creado una alerta antes de este fondo de datos por parte de los mismos terminales de los poderosos, que son los que conocen perfectamente lo que va a venir y entonces están al mando del proceso, pues es el que no se generen lo que ellos llaman falsas noticias, no se genera fake news, la desinformación, el que todo esto no ocurra. En realidad lo que se quiere es controlar, establecer una censura tremenda, como se ha producido desde hace cientos y cientos de años en la historia de la humanidad, desde luego en el mundo occidental, producir una censura de manera que se controle el qué. Pues que se controle el ámbito en el que precisamente estas capas de clases medias del mundo occidental, con más formación, que son los que van a sufrir todas las consecuencias, tanto el mercado laboral como probablemente o terriblemente desde el punto de vista de la propia existencia, de su calidad de vida y de la duración de su vida, pues que todas estas capas donde mejor se mueven y donde prácticamente solo ya se mueven en ese ámbito de Internet.
Es decir, van a ser los perjudicados cuando los perjudicados se enteren que van a quedar sin trabajo, que ellos van a la calle y que van a tener que vivir con lo que antes era el sueldo de alguien, de un obrero especializado, como mucho, como muchísimo, de clase baja. Pues estos tipos que además es posible que empiecen a enterarse de que, caramba, están muriendo muchos blancos occidentales. La mortalidad en el mundo blanco occidental se está disparando en general, sobre todo entre la gente mayor. Aquí hay un problema, nos van a decir que obviamente que hay un problema social con el cambio climático, con la sostenibilidad, que toda esta mortalidad es producto tal. Y que, en fin, y que hay que prevenir mediante una serie de sustancias y de productos que gracias a la ciencia, la industria farmacéutica, pues va a poner a disposición para salvar a la humanidad. Estas clases medias, resulta que donde se mueven prácticamente ya es por internet, por las redes sociales. ¿Qué sucede si tú cortas, controlas internet y le impides que ellos en las redes sociales se pongan de acuerdo entre sí, puedan organizarse, puedan generar ese instrumento de resistencia, de lucha, de adquisición del poder para evitar su propio sacrificio laboral y existencial? Porque estas clases medias, este mundo occidental, ahora mismo ha perdido prácticamente todas las capacidades, las instituciones, los modelos, los hábitos que tenían antiguamente la gente en este mundo occidental para reunirse y defenderse, y defender sus intereses. Todo eso no existe, todo eso ya, que tú dejas a alguien ya sin internet y es incapaz de crear algo como se creó, por ejemplo, la Revolución Americana, que se creó sin internet, se creó con el boca a boca y paraban las cosas. Pero había una serie de mecanismos sociales, no solamente de poder, sino también de contrapoder. Esos mecanismos sociales, esas instituciones de seguridad, la ha perdido esta clase media. Por lo tanto, si tú controlas el único punto en el que ellos se mueven y en el que podrían iniciar este contrapoder, los ha inutilizado. Todo va encajando. También ese trasvase de la producción agrícola hacia el tercer mundo, la destrucción de la agricultura, y de nuevo volvemos al mismo sitio, al inicio de todo este proceso de solución final, a la agricultura europea, que se está desmantelando, se quiere desmantelar y pasar toda esta producción al tercer mundo. De manera que vamos a entrar ya en el terreno de la profecía, vamos a entrar en el terreno de esta prospección elaborada en base a lo obvio, a lo que conocemos, a lo que sabemos, lo que vemos de verdad que está produciendo, todo este proceso de, la inflación, la inversión tercermundista, la destrucción de la agricultura, el trasvase o la limitación de los alimentos, una alimentación más propia de herbívoros, por lo tanto que tienen menos capacidad de reactividad, como son los carnívoros. Eso hace que la gente esté más tranquila, que propenda más a la sumisión, a la indiferencia, en la eliminación del gran ámbito, el gran nexo de posibilidad de crear un contrapoder por parte de la población que va a ser más perjudicada en términos laborales y en términos existenciales, que es la población del mundo avanzado, occidental, especialmente en Europa. Es la censura de internet. Veamos primero el gran escollo con lo que se pueden encontrar estos poderosos, estos que están ahí al mando. ¿Qué problemas se pueden encontrar ellos? Bueno, ellos no van a desaparecer, ellos no van a bajar su nivel de vida, ellos están tutelando todo el proceso, un proceso que es gradual, de cambio histórico tremendo. El gran problema para ellos es la oposición, este contrapoder, estos grupos de resistencia, esta conflictividad social que puede derivar directamente en algo mucho peor. Eso es es el gran escollo que tienen que ir resolviendo, que tienen que quedar completamente controlado. ¿Cuál es la oposición que puede presentarse ante la instauración de este nuevo modelo de totalitarismo absolutista, que es el que se va a instaurar a lo largo de la transición entre estos dos grandes mundos, del neolítico y el ciberlítico? La primera oposición que van a tener este contrapoder es algo que, en fin, lo que extrañamente yo creo que nadie piensa. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, se habla de crear las monedas estas digitales de banca central precisamente para controlar la propiedad, para dejar sin propiedad a todo el mundo, porque cuando a ti te dejan sin la posesión de esa propiedad, sin poder hacer lo que te le gana con tu propiedad, dejas de ser propietario. Ellos dictan lo que puedes comprar, lo que puedes ganar, lo que puedes vender, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero lo primero que se van a oponer a este proceso totalitario, especialmente, por ejemplo, en un aspecto como son estas monedas digitales de banca central, ¿quién es? El crimen organizado. Por varios motivos. Primero, porque es que su negocio se basa en la contabilidad, ¿ves? Y segundo, porque es que el crimen organizado. Que el crimen organizado funciona y funciona teniendo en cuenta esa perspectiva que me habló aquel hombre hace mucho tiempo, que todo el mundo se lo ha olvidado, y es que somos de carne y hueso. Pero el crimen organizado pues directamente se deja de historieta, de salvar a la humanidad, ha creado unos grupos, lo que podríamos llamar, bueno, en realidad es un lobby de poder. Un lobby de poder que utiliza medios que son ilegales y muchas veces cruentos. Bueno, un lobby de poder utiliza medios que son legales, son igual de ilegítimos y muchas veces igual de cruentos, si no mucho más. El crimen organizado es uno de esos grandes digamos, sectores de población que va a causar problemas a la extracción de este totalitarismo absolutista. Otra situación que puede traer problemas a la instalación, a la buena marcha de este proceso de cambio histórico que se va a plasmar, que va a terminar o que quieren que termine en ese nuevo totalitarismo absolutista, son las revueltas campesinas. Está sucediendo en Europa y es un síntoma de cómo en Europa ya están llevándonos incluso a nivel sociológico a una situación casi medieval. Porque son revueltas campesinas lo único que está generándose ahora mismo en Europa. Unas revueltas campesinas a las que, por cierto, no temen mucho porque saben que esas revueltas campesinas, bueno, pasan como pasan las manifestaciones, o lo otro, y al final eso no tiene trascendencia. Otra cosa a la que pueden temerle es, bueno, ya lo hemos visto con lo del crimen organizado, vamos a hacer una especie de parangón. Las sociedades paralelas. El que se terminen creando sociedades paralelas. El que la sociedad, esta sociedad más culta, más formada, las clases medias, clases altas, clases medias altas, finalmente toda la sociedad occidental en su conjunto, incluso las que locales son clases bajas, cuando vean que ellos son los sacrificados, son los y que por tanto ya no tienen nada que perder, pues entonces lo normal es que intenten crear, al final se deje todo el mundo tontería de salvar a la humanidad, de despertar a los dormidos, de crear, de conseguir que con las reglas del propio sistema vamos a ganar las elecciones. Bueno, pues ahí está Trump, ahí está este hombre de Holanda, ahí está Meloni, ahí está, veremos a ver Milei, bueno, no hace falta verlo, ya está visto. Porque es que es imposible, es que está jugando con su regla de juego y con árbitro comprado. Y por tanto lo único que queda es una sociedad paralela. Lobbies, sectas, corporaciones empresariales. Y a esto, corporaciones empresariales a los que más le temen. ¿Por qué? Porque ¿qué hay más eficaz? ¿Qué es lo más eficaz? La estructura más eficaz que se puede oponer a este poder. ¿Cuál es el contrapoder más eficaz? Porque utiliza los mismos mecanismos, los mismos sistemas, la misma táctica y estrategia que el poder, que estas corporaciones. Y son corporaciones empresariales, asociaciones de políticos y de empresarios, incluso de jefes de sectas, también de lobbies religiosos, todo eso son lobbies, todo eso son sectas, todo eso son organizaciones y sociedades paralelas que tienen para ellos la ley es diferente, es decir, lo estamos viendo diario, que lo único que apelar es a lo obvio. Que a los poderosos no se le aplica la misma ley que a los otros, pero eso es desde el Vaticano hasta Pekín, por supuesto, o pasando por Washington, o pasando por todas las instituciones más veneradas y hasta ahora. Es una corporación empresarial cuyo objetivo sea crear una sociedad paralela en la que los miembros de esa sociedad, los accionistas de la sociedad, tengan garantizado su libertad y su bienestar material, es decir, formar parte de este nuevo mundo al que vamos. Una sociedad paralela en la que dices, vale, bien, aquí las máquinas sustituyen, trabajan para, pero trabajan también para nosotros. Nosotros vamos a tener nuestras máquinas, vamos a tener una supervisión humana de todo eso y una supervisión humana de todo eso que no dependa de lo que hay. Aquí podemos llamar esa élite de poderosos. Nosotros vamos a ser también una élite de poderosos y vamos a controlar nuestra propia sociedad con nuestros propios servicios médicos, educativos, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. A esto sí le temen. ¿Por qué? Porque es que habla su mismo lenguaje de ellos, el poder. El poder y la utilización de la fuerza en todos aquellos ámbitos en lo que de ellos lo hacen.
tienen o quieren convencer al resto de la humanidad de que incluso en una situación tiránica, en una situación completamente legítima, tienen ellos, son los únicos que tienen el derecho al uso de la violencia. ¿Qué corporación empresarial? Bueno, hay un tipo de sociedad que se podría crear ahora mismo muy fácilmente, muy fácilmente, y que tendría ahora ya tiempo de sobra para desarrollarse y que adquiriría suficiente poder como para a los miembros, a los accionistas de esa corporación, a los miembros de esa sociedad paralela, protegerlos, siempre pensando en términos, lo que estamos hablando, de proteger solo a ellos, no ir salvando a la humanidad, porque eso es imposible. ¿Qué sería? O algo así sería como una especie de sindicato de ciudadanos. Un sindicato ciudadano sería una mezcla de todo esto que hemos visto antes, de lobby, de sectas, de corporación empresarial, controlado todo por los accionistas. Y también en el caso de tener que defenderse con todos los medios a otro alcance. Ya sabemos la otra sociedad paralela que está funcionando por ahí. Si esto se consigue, si esto se hace ya y esto sucede, pues puede poner en peligro todo el proceso, en el sentido de que esos poderosos tendrían que negociar con estos otros poderosos, con esta sociedad paralela, que han creado ahí unos tipos que además son los más listos, lo tienen y utilizan su formación, su capacidad, las clases medias, europeas, occidentales, pues de repente pabilan y dicen, no, nosotros no vamos a ir en los trenes de la muerte y calladitos nosotros nos vamos a empobrecernos, a ir como por aquí, no nos resignamos, entonces vamos a crear nosotros un contrapoder, una sociedad paralela, un Estado dentro del Estado. Y ahora vamos a hablar con vosotros. Además, recordando a todo el mundo que tanto nosotros como vosotros somos de carne y hueso. Es decir, que a nosotros podemos tener mala suerte que no nos traten bien en el caso de una neumonía y entonces pues morimos antes de tiempo. Pero que todos somos de carne y hueso. Recordadlo. Y esta sociedad paralela le dice a ese al poder. Este contrapoder le dice al poder eso. Y en el poder lo entienden perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Negociar y decir, vale, tranquilo, aquí hay sitio para... Por lo menos para vosotros, para nosotros hay sitio. Entonces hay que quitar a más gente, se quita a otro sitio, pero vamos a no mordernos unos a otros. Ya está. Es lo único que se puede hacer. Si no se hace eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, la capacidad individual. Aplicar esto en lo posible, esta conquista de poder, conseguir el máximo poder y sobre todo, lo más importante, ser capaces de ejercer este poder en el ámbito individual y del entorno inmediato. ¿Cuál es el mecanismo más eficaz para poder utilizar todo este poder? Porque tenemos un poder. Y el que tengamos es el que podemos ejercer, pero si no lo ejercemos por una u otra razones, estamos perdiendo parte de ese poder que podríamos ejercer y por tanto lo estamos haciendo estúpidamente. El método más eficaz de poder ejercer todo el poder individual y en el entorno inmediato consiste en eliminar los mecanismos de inhibición de la autodefensa que nos han ido inculcando en este mundo neolítico sustentado y basado en crear humanos que se comportaran como animales herbívoros domesticados. Si quitamos todos estos mecanismos que impiden la autodefensa, podemos utilizar todo el poder que tenemos al 100% en cualquier momento en que lo necesitemos. Estos mecanismos que le podemos llamar de muchas maneras, que están llamados con eufemismos tremendos de que principios, valores, no sé qué, no sé cuál. Al final todo el resumen es no defiendas tu interés, no defiendas tu interés con todos los medios a tu alcance y al final el nombrecillo que puede quedar, que es el más esclarecedor, es el del buenismo. Es decir, un masoquismo sublimado como superioridad moral. Ese masoquismo del que hace gala, y de nuevo volvemos a lo mismo, el que la civilización occidental, especialmente la civilización europea. Europa, la Unión Europea, es la que está ejerciendo con más intensidad, o la que se está aplicando con más intensidad, este buenismo, esta incapacidad para defenderte incluso a nivel ya individual y en el entorno inmediato. Esto es lo que podemos esperar que va a ocurrir este año 2024 y especialmente me temo y creo que en el 2025. Están apuntados todas las
pronósticos que pueden parecer apocalípticos, pero que en absoluto son apocalípticos, son muy razonables en el momento en que entienden las dimensiones del cambio y de esta crisis histórica en la que estamos sometiendo, que es el paso de un supermodelo como el neolítico a otro modelo de concepción de la vida, de la producción, de la economía, de todo, como es el ciberlítico. Lo que ocurre, obviamente, va a ser de una envergadura tremenda. Y va a ser una envergadura tremenda, pero cada paso que se dé tenemos que pensarlo en términos de lo razonable, de lo obvio. Y solo me voy a permitir hacer un pronóstico para este 2024 que no entra dentro de este obvio, de esto lo obvio, y es que en este 2024 se va a producir la gran revelación de la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra.